poder continuar nuestra labor y poder seguir teniendo esta cercanía con todos ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos. Así es, Javier. Entonces, adelante con la transmisión, te dejo con la sala entonces para tu charla. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, he notado un poco que el audio puede variar, pudiera haber a lo mejor alguna interferencia. Si llegase a suceder esto, máximo tarda unos 20 segundos en poder restaurarse. De antemano, si sucede, les ofrezco una disculpa. El día de hoy me toca el poder platicar qué es lo que hemos estado haciendo con nuestros clientes de la salud. Primero, viendo aquí el programa que tenemos para hoy, vamos a analizar algunas de las tendencias y desafíos que estamos viendo con nuestros proveedores de atención médica. Muchas de estas tendencias se han exacerbado en los últimos meses, pero los desafíos generales que enfrentan nuestros proveedores de atención médica siguen siendo los mismos. Después, vamos a hablar sobre cómo las organizaciones pueden adaptarse a cada entorno cambiante, pero sobre todo cumpliendo con los requisitos regulatorios y buscando hacerlo utilizando soluciones tecnológicas flexibles. También vamos a abordar cómo estas soluciones pueden ayudar a aliviar algunos de los desafíos de la industria de la salud actual. Y por último, hablaremos también sobre cómo los eventos y las necesidades recientes han provocado un uso innovador de las tecnologías para poder ayudar a que los profesionales de la salud hagan su trabajo de manera efectiva. Esos son los puntos que vamos a estar tocando. Existen tendencias y desafíos hoy en la industria médica, esta nueva realidad, la situación actual que estamos viviendo. Muchas de estas tendencias inclusive parecen salidas de películas de ficción. Hay otras que son bastante reales, bastante innovadoras y sobre todo que permiten el realmente poder fomentar estas buenas prácticas en la industria médica. Ese tipo de soluciones son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Esta es la visión que tenemos actualmente en la parte de atención médica. No es muy difícil darnos cuenta que ha habido una enorme cantidad de estrés en el área médica en los últimos meses. Los médicos ahora tienen aún más en qué pensar cuando van a trabajar, especialmente o incluso en lo que respecta a su propia seguridad personal. Incluso antes de los eventos recientes había una serie de desafíos que afectaban a la industria y que se agravarán si los proveedores de la salud no realizan los cambios adecuados a medida que comienzan a estar navegando en este nuevo mundo. Principalmente se trata de dirigirse a los empleados, facilitarles el trabajo. La industria en sí está un poco complicada, son más o menos 13 millones tan solo en Estados Unidos, 13 millones de puestos de cuatro médicos o 2.9 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Javier, disculpa, ahí se nos fue el audio. Si tú puedes repetir esa partecita. Sí, parte listo. de lo de Estados Unidos. Sí, uno de los mayores impactos que nosotros tenemos en México es la escasez de médicos y de enfermeros. 2.4 médicos, 2.9 enfermeros en promedio por cada 1,000 habitantes, hace que el estrés al que son sometidos pueda ser enorme. Uno de los mayores impactos de esta escasez de recursos es efectivamente ese estrés, pero ese estrés puede convertirse rápidamente en agotamiento. Existen información que indica que al menos el 44% de los médicos aseguran sentirse completamente agotados en su trabajo. Y no es precisamente por las labores que ellos realizan, sino mucho de este agotamiento se debe a lo que se conoce como trámites burocráticos. En el volumen de datos, su sensibilidad y confidencialidad y relevancia para la toma de decisiones
requiere el apoyo de tecnologías confiables que soporten al elemento humano en la toma de decisiones y eficiencia de esos procedimientos. Por último, hay otra tendencia actual, que es la telemedicina. El crecimiento en telemedicina puede crear nuevos retos al mismo tiempo que, por otro lado, puede resolver grandes necesidades. Hablando llanamente, creo ya disculpen, les comentaba que hay un error de audio, inclusive estando conectado con cable, algo está sucediendo. Hablaba de, espero que se haya escuchado lo que he comentado. Por último, hablaba de lo que es la telemedicina y cómo al mismo tiempo que resuelve grandes retos, también genera nuevas necesidades. El objetivo es asegurarnos que no estamos incrementando el trabajo burocrático en el personal médico, sino realmente estamos permitiéndole ser más eficientes. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se alcanzó a escuchar? No, estamos bien, Javier, en este momento. Listo, salvo estos segundos incómodos que nos da, creo que si hay alguna duda trataré de hacerlo un poco más lento. La transformación de la información en el área de la salud, esta tendencia no va a disminuir. Vamos a continuar viendo un crecimiento exponencial de la información a medida que la población mundial sigue aumentando tanto en número como en edad. De hecho, la generación de datos en la salud creció en los últimos 2 años en un 878%. No hay una desaceleración a la vista, esta tendencia va a continuar. Además de los datos primarios o raw data, como también se le conoce, la inteligencia artificial y el machine learning también van a ofrecer herramientas para identificar enfermedades, desarrollar planes de tratamiento, monitorear epidemias, acelerar investigaciones médicas. Es sorprendente que estemos en el punto en el que podemos utilizar la tecnología para generar conocimiento, pero en la práctica tenemos que asegurarnos de que no estamos generando en nuestros profesionales médicos parálisis por análisis. O sea, no quiere decir que estamos detenidos por tanto estar analizando diferentes soluciones. En su lugar, tenemos que darle a los médicos y enfermeras lo que necesitan para potenciarse a través de la tecnología, mientras nos aseguramos de que tengan tiempo para que hagan lo que mejor saben hacer, que es brindar atención personalizada a sus pacientes. Ayudamos a lograr esto al permitir que nuestros profesionales de la salud se concentren en la tarea que tienen entre manos y al dejar de estar orquestando tareas de rutina y al mismo tiempo les brindamos soluciones únicas que los van a ayudar a sentirse seguros en su ámbito profesional. Todas esas son oportunidades que vemos hoy en día. También está la transformación de aplicaciones, lo que se conoce como Edge y IoT. De lo que estamos hablando es de la transformación de aplicaciones en la parte de una estrategia más amplia que se lleva a cabo en el área de atención médica, utilizando dispositivos IoT, ya sean de naturaleza óptica como cámaras o algún tipo de sensor adicional y combinándolos con software para poder transformar la forma en que estos brindan servicio. Muchas veces esta transformación en la salud conectada surge cuando se hace referencia a cómo los proveedores de salud, instituciones de salud públicas, privadas, están pasando de un enfoque de atención médica crónico a una forma o a un enfoque enfocado en servicios que va a permitir generar atención preventiva. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en esta parte de innovación en software. Vamos a estar hablando más del personal médico y del agotamiento que ellos pueden estar presentando
al tiempo de fortalecer su seguridad personal, sobre todo si contemplamos hoy que están luchando en este tipo de ambiente o los futuros ambientes en los que vayan a llegar, y cómo esta seguridad personal de trabajo y eficiencia ya se restauró el audio. Una disculpa. Eh, durante décadas pasadas, la videovigilancia, o como le decíamos anteriormente, CCTV, había sido una fuente esencial de información hospitalaria, de seguridad. Sin embargo, ahora podemos usar estas cámaras para generar información adicional al personal médico, mientras ayudamos al hospital a que la institución proveedora de salud a cumplir con cambios regulatorios que pudieran estar experimentando. Este cambio en el CCTV y seguridad física a casos de uso específico en la industria es lo que llamamos visión por computadora. O sea, cómo las computadoras pueden obtener una comprensión de datos de alto nivel a partir de imágenes o videos digitales. En las siguientes secciones de esta presentación, vamos a analizar cómo nuestros clientes están redefiniendo la forma en que ven el papel del video y de la seguridad en sus instalaciones y cómo puede utilizarse para ayudar a aliviar la carga de los profesionales en la salud, la carga de médicos, enfermeras, incluidos también la parte de administración, al tiempo que brindamos un entorno de trabajo más seguro, tanto en la situación actual como en situaciones futuras. Este tipo de soluciones son mucho más importantes que nunca, ya que van a ayudar a que la comunidad médica continúe cumpliendo con sus altos estándares en un ambiente cada vez más retador y más exigente. Pero bueno, primero vamos a hablar en esta parte del cambio de las regulaciones. Tenemos que adaptarnos a los cambios en las regulaciones. Una pregunta que tenemos que hacernos es, en el caso del área hospitalaria, si bien nunca hubo un cierre como tal, al contrario, sí hubieron muchos pequeños hospitales, por ejemplo, que tuvieron que hacer un cierre porque no estaban adecuados para poder atender a las personas convalecientes de COVID. Era más riesgoso el mantenerse abiertos, tanto por no contar con el equipo personal necesario, pero también por la violencia que podían presentar las personas, familiares de enfermos de coronavirus, que no eran recibidos o no eran atendidos dentro del hospital. ¿Cómo podemos hacer esas reaperturas? ¿Cómo podemos lograr que todas las áreas de la organización, sobre todo cuando empezamos a relajarnos, que empiezan a bajar estos semáforos de rojo, naranja a verde, cómo vamos a continuar operando de forma eficiente sin bajar la guardia? ¿Qué tipo de regulaciones nuevas vamos a tener que cumplir? Porque las regulaciones van a poder variar de un lugar a otro. Esto también tiene mucho que ver si nosotros manejamos una institución de un solo edificio o una institución con muchos edificios en diferentes localidades, en diferentes estados. ¿Cómo vamos a poderte lograr tener un plan para poder lidiar con este tipo de realidad? Bueno, primero quisiera comenzar con la administración y manejo de la ocupación de espacios. Soluciones ocúpanse, como se les conoce. Hay muchas formas de automatizar y de gestionar la afluencia dentro de edificios. Y me gustaría pensar que la mayoría de las organizaciones no tiene como primera solución en tener una persona física, alguien de su personal, parado en una puerta con un sensor o con una estación, contando a las personas que están ingresando a la instalación. Esto, por un lado, es bastante inseguro, no es algo que pueda, porque que inclusive tiene un enorme margen de error y que también puede poner en riesgo a la persona que precisamente está contando
ahí la entrada del lugar. Desafortunadamente es una mala práctica que se está estandarizando, tener una persona que está haciendo el conteo dentro de una instalación. Pero bueno, para poder administrar la ocupación en tiempo real de forma eficaz, tenemos que buscar tener el conteo de las personas en múltiples entradas. No es solamente un lugar que tenga una entrada, una salida. Pueden haber diferentes entradas y tenemos que tener correlación de la información en esas entradas. Tenemos que tener visibilidad para poder interpretar los datos, tener en tiempo real toda la información de cómo está fluyendo las personas dentro de esa sala, dentro de ese lugar, esa sala de espera, dentro de esa cafetería. También tenemos que proporcionar un medio para notificar a determinadas personas o grupos responsables cuando se alcancen niveles de ocupación que se acerquen a umbrales críticos. Es importante que haya visibilidad en tiempo real de esta ocupación de espacios para mantener la sana distancia. A toda nuestra audiencia les pedimos disculpas. Nuestro presentador está teniendo algunos momentos de audio que se le va el audio, pero vuelve en unos segundos más adelante. Le recordamos mientras recupera su audio que la sesión está siendo grabada, que van a recibir a sus correos electrónicos la sesión, la grabación de la presentación y que pueden formular todas sus preguntas durante esta presentación. La leeremos al final. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Adelante, Javier. Gracias, Duván. Sí, afortunadamente tenemos aquí visibilidad cuando empieza a fallar el audio y bueno, me apena muchísimo. Hace un par de diapositivas mencionaba las diferentes regulaciones que van a estar atendiendo temas de seguridad dentro de las instalaciones. El cómo vamos a lograr mantener, cumplir con esas regulaciones para generar un ambiente de seguridad real, de sensación real a nuestros usuarios. Y cómo cada una de estas regulaciones va a variar dependiendo del país, dependiendo del lugar, dependiendo del estado. Las organizaciones van a tener que darse a la tarea de encontrar la manera de cumplir con estos requisitos que son variables, ya que sea que tengan una sola instalación o que tengan muchos centros de trabajo en diferentes partes del país. En este slide estamos mostrando cómo se ve un tablero personalizado para conteo de personas. Tiene capacidad para estar mostrando el conteo de datos en tiempo real, el porcentaje de ocupación y en lo que respecta igualmente a un umbral asignado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de usuarios está en rojo, en el círculo con 78, que es la capacidad que tenemos. Vamos a poder recibir una notificación cuando estemos al 90% de esa ocupación y entonces esta combinación de soluciones de conteo se va a poder lograr mediante el uso de video, tecnologías de video, con sensores de conteo de personas LiDAR. Eso hace que logremos tener de forma eficiente el conocimiento de toda la cantidad de personas que están ingresando y saliendo de nuestra instalación en tiempo real. Puedes igualmente tener el monitor, mostrar a las personas que tú tienes soluciones que están enfocadas en preocuparse por su salud. A veces se utilizan ciertos dispositivos que fueron diseñados para otro propósito con el objetivo de generar sensación de seguridad. Recordemos nosotros que el único dispositivo adecuado para poder tener una medición de temperatura corporal en seres humanos es un dispositivo térmico, un termómetro. Entonces, no generemos sensaciones falsas de seguridad, mejor apoyemos implementando una solución que en verdad busque el fomentar la seguridad de sus empleados o de sus pacientes. También se puede utilizar el sistema de control de acceso, aprovecharlo para proporcionar información sobre el movimiento de ciertas personas dentro de la organización. Esto depende del sistema de información. Es difícil y a veces el que tú puedas tener un reporte de esas personas que ya fueron confirmadas
como portadoras, como enfermas, y que puedas cruzar la información para identificar con qué otras personas tuvieron contacto, en qué lugares físicamente estuvieron, qué pomos de qué puertas se estuvieron sujetando, en qué elevadores estuvieron. También es importante que consideren que una persona que el día de hoy, y lo sabemos, ustedes lo saben más todavía, una persona que el día de hoy es detectada como portador de una enfermedad contagiosa, es muy probable que ya haya estado enfermo y haya sido foco de contagio el día de ayer, el día de antier, hace una semana, no lo sé. Y ¿aló, ahí me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, te escuchamos Y ahí, Javier. gracias. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr obtener toda esta información de cruce de reportes de proximidad de personas o de sustancias? Porque posiblemente tuvimos por ahí en una área confinada un derrame de una sustancia tóxica y qué personas tuvieron contacto con esa sustancia tóxica. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Nos puede tomar 5 minutos o nos puede tomar, si no tenemos las herramientas adecuadas, horas, incluso hasta días, o a veces no va a ser posible el poder identificar estas personas que ya estuvieron en contacto con una fuente de contagio y que necesitamos llevar las medidas preventivas y correctivas para que puedan, por ejemplo, ponerse en una situación de aislamiento, en observación, en algún tipo de seguimiento. Tenemos aquí todo el informe de la actividad, cómo se va dando, informe de actividad en la puerta 1, en la puerta 2, en cada uno de los accesos que hemos estado teniendo para poder saber y sacar en un reporte muy sencillo el listado de estas personas que están en riesgo de contagio. Y se puede repetir, bueno, en cantidad de veces, tanto como sea necesario. Este informe de proximidad de contagio nos permite, por ejemplo, aquí tenemos este señor que tiene un saco rojo, ha sido identificado como portador positivo de una enfermedad contagiosa. Bueno, tenemos que saber exactamente dónde ha estado y también entender quién más ha estado en contacto con él en las mismas puertas, en los mismos lugares, en los mismos sitios. Tenemos cómo funcionaría este reporte dentro de la plataforma. Voy a omitir este video para evitar algún conflicto que se dé con la plataforma de video y cargar todavía más el ancho y nos vaya a fallar, pero realmente el sistema de control de acceso va a permitir rastrear todos estos contactos. Tú vas a obtener un dashboard configurable para poder tener gráficas igual de en qué momentos, en qué lugares, en qué áreas ha existido un mayor riesgo de contagio dentro de la instalación y entonces comenzamos a generar Nuevamente les ofrecemos disculpas a todos nuestros asistentes. Va a suceder algunas veces que el audio de nuestro presentador se vaya por un inconveniente en quizás la conexión, no sabemos bien, pero les ofrecemos disculpas por esto, pero vamos a continuar con la presentación completa para que lo tengan presente y con las explicaciones bien exactas sobre lo que está presentando Javier en este momento. Javier, ¿ahí ya recuperaste tu audio? Sí, ya lo recuperé, pero Okay, ya están viendo ahí, ¿verdad? El video. Una sí. disculpa nuevamente. Entonces vamos a poder también utilizar, dando continuidad esta parte donde tenemos un reporte de proximidad de individuos, también podemos utilizar servicios de ubicación en tiempo real para el rastreo de contactos.
correlacionando señales para ver qué personas se acercaban a determinadas personas, pero ya no solamente es a través de un reporte. Esta solución la tenemos en etapas preliminares y buscamos poder proporcionar una capa adicional más allá del seguimiento del sistema de control de acceso. ¿Qué es esto? Nosotros no sé si están familiarizados con este concepto, espero que sí, que es el Real-Time Location Services. Este tipo de servicios de localización en tiempo real permiten tener muchas ventajas para una organización médica, más allá del simple rastreo de contacto. Cosas, por ejemplo, el seguimiento de activos y seguridad inclusive del propio personal y de los pacientes. Para todos los que no están familiarizados con este tipo de servicios, esta solución se logra mediante la instalación de beacons. Estos beacons van dentro por ejemplo, del tag del médico, del enfermero, y van a poder funcionar junto con antenas que están colocadas en las paredes, antenas inalámbricas. Van a hacer que se pueda generar una geocerca y cuando un paciente sale de la geocerca o de la geovalla, se pueda generar una alerta. Entonces, estos servicios van a funcionar con estas etiquetas activas que si tenemos este caso, el paciente sale, se pueda enviar de forma automática una notificación al personal de seguridad para que puedan tener las medidas precautorias y regresarlo al área donde está donde debe estar este paciente. Mismo funciona con pacientes que tienen que estar en un área de cama, que igual con pacientes seniles que pueden tener episodios psicóticos y que pueden llegar a poner en riesgo la seguridad del personal. Incluso se puede equipar al personal con botones de pánico móviles. Si un enfermero, una enfermera siente algún tipo de inseguridad, puede tener este botón localizado en la etiqueta que tiene portando, y entonces es un sensor móvil, es un botón móvil que va a estar en todos lados utilizando los servicios de geolocalización para poder dar aviso en un caso de emergencia. Y entonces así pueda recibir asistencia del resto del personal que va a estar apoyándole. Repito, estamos trabajando con nuestros socios tecnológicos para poner en práctica este tipo de escenarios y este tipo de funcionalidad con servicios de localización va a estar disponible muy, muy pronto. Aquí hay el caso de una enfermera en Estados Unidos que fue atacada por el esposo de una paciente que habían cambiado de habitación y no dieron aviso. La enfermera fue atacada durante 11 minutos, recibió diferentes lesiones, incluso tuvo por ahí una contusión cerebral, moretones, la nariz rota, y mucho de este tiempo se pudo haber salvado, este ataque se pudo haber disminuido enormemente si hubiese habido visibilidad de lo que estaba sucediendo con ella. Sin embargo, pues bueno, no lo hubo y este es un caso documentado en Estados Unidos, pero en México tenemos muchísimos casos más, casos de personas que están accediendo a áreas confinadas, áreas de seguridad, lamentable. Les recordamos a nuestros asistentes que estamos en la presentación de minimizando los riesgos de transmisión en hospitales y optimizando el uso del equipo de protección personal. Una presentación a cargo de Javier Jarillo, que es el gerente de desarrollo de negocios de Genetec. Ofrecemos nuevamente disculpas por los inconvenientes de audio. Solo es un segundito que pasa. Ya Listo, Javier recupera sus señales. Adelante, Javier. Sí, de hecho quité el video mejor, tratando porque es muy extraño, el video no falla, pero el audio sí. Entonces, tratando de apoyar un poco el audio, retiré el video. Vamos a ver si funciona así. Adelante, Javier. Esperemos que sí.
Hablábamos de casos de ataques a personal de enfermería, personal médico, y cómo pueden ser este tipo de ataques reducido su impacto en tiempo, utilizando tecnología, utilizando, por ejemplo, servicios de localización, utilizando tecnologías ópticas, sensores, todos administrados a través de software nos permiten el poder generar inteligencia dentro de nuestra instalación. Y hablábamos también de casos que hemos tenido en México y que pueden ser previsibles con el uso de las tecnologías. Cuando hablamos de este botón de pánico por violencia en lugar de trabajo, estamos hablando o detallando esta solución de geolocalización. Se pueden equipar estos tags o beacons activos con un botón de pánico y esencialmente ese beacon va a estar mostrando la ubicación geoespacial, pero también el botón de coacción que está incorporado va a poderse presionar en caso de una situación de emergencia. Eso va a hacer que tengamos muchísima velocidad para poder accionar. También tenemos como tendencia con esta actualidad en donde no podemos tener contacto físico con todas las cosas, el uso de dispositivos contactless para poder iniciar sesión de forma multifactorial sin ningún tipo de contacto. Si el personal está utilizando, por ejemplo, estaciones de trabajo compartidas, es posible que deseemos limitar ese contacto con las PCs, con las tabletas, lo más que sea posible. Se puede utilizar reconocimiento facial para que un miembro del personal sanitario pueda iniciar sesión de forma sencilla y sin problemas en una computadora o en una tableta. Y para poder mejorar esa seguridad, podemos optar por utilizar una identificación multifactorial, que puede ser el beacon con Bluetooth o la tarjeta de acceso como la que estábamos hablando hace unos momentos, vinculado a un factor biométrico, que puede ser el perfil facial de una persona, reconocimiento de voz. La estación de trabajo simplemente se va a desbloquear y al salir de esa estación de trabajo se bloquea automáticamente. Este caso de uso va a reducir la posibilidad de transmisión de contacto en superficies mientras se siguen manteniendo los altos niveles de seguridad. Entonces vamos o tenemos esta posibilidad de utilizar diferentes multifactores. Sin duda, la combinación de tecnologías para resolver los desafíos en la industria de la salud con la realidad actual se está acelerando y muchísimo. Es necesario que nosotros implementemos soluciones probadas y confiables que nos ayuden a resolver ese tipo de desafíos. Voy a compartir ahora un ejemplo de uno de nuestros clientes que tenía también un desafío de actualidad. Estoy seguro que muchos de ustedes están enfrentando este tipo de desafío y estamos hablando de cómo minimizar el uso de equipo de protección personal, que durante de hecho meses fue muy escaso. Discúlpame. Sí. La pantalla se quedó estática en el DEX, en el Security DEX. Un segundo. A ver, ahí vamos a compartir nuevamente. Ahí deben de estarla viendo ya. Seguimos viendo el reporte de proximidad, pero no aparecen más los slides. A ver, demos un segundo, por favor. Ahí dejé de compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla nuevamente. Y ahí se ve algo. Sí, estamos ya viendo tu pantalla con las notas. Ahí ya nuevamente ya la pantalla completa. Ahí Creo está que es bien. mejor, Javier, que pongas nuevamente la cámara porque el audio no mejoró sin la cámara y cuando se vaya tu audio, pues igual te pongo ver y así sabemos que Ok, estás ahí. muy bien, muy bien. Ya lo Adelante. coloqué nuevamente. Muy bien, dejen veo. Cito, bueno, ok. Tenemos tendencias y desafíos en la atención médica. Hablábamos del caso de un hospital, un cliente
nuestro que nos buscaba para poder encontrar una solución que le permitiera reducir el uso de su equipo de protección personal. Tuvieron un incremento, creo que ya me escuchan, de la demanda de cuartos de hospital de un día para otro, que fue enorme. Y entonces empezaron a desplegar hospitales improvisados en diferentes lugares. Empezaron a utilizar cualquier rincón que hubiera disponible del hospital, un pasillo, inclusive hasta cuartos de IT, para poder colocar camillas con equipo de atención, para poder brindar atención en este momento de pandemia. Y la rotación que tenían de equipo de protección era enorme. No había suficiente equipo. Cada vez que tenían que acceder a un área tenían que utilizar, o cada vez que salían más bien tenían que desechar ese equipo y utilizar más equipo. Y entonces ellos comenzaron a vislumbrar el uso de cámaras domo colocadas en la parte, en el techo, para poder interactuar con los enfermos. Se acercaron a nosotros, vieron la viabilidad que había de hacer esto con la solución de Security Center que ya tenían ellos instalada, y este dispositivo per se tenía audio también. Entonces tenían el audio bidireccional y tenían el video desde el techo. Pero el problema era el poder estar haciendo en esta instalación el poder hacer que pudiera instalarse de forma segura a los equipos técnicos. Es muy complicado estar mandando a un técnico que esté poniendo una cámara en el techo y que esté haciendo instalación, no se puede hacer. Entonces decidieron comenzar a utilizar la implementación de cámaras, de estas cámaras con audio, en los pedestales que utilizan en los hospitales para poder colocar suero. Entonces, ese pedestal simplemente lo tomaban, lo acercaban en el área que se requería. Del otro lado se hacía la configuración completa de forma muy fácil y empezaban a tener ahora la comunicación y el audio en un dispositivo móvil. Pero el beneficio que se tenía es que al tener el audio vinculado de forma automática con el video en la plataforma, ya no solamente era unidireccional. Con la cámara en el techo, la enfermera era la única que podía estar requiriendo el audio. Ahora ya tenían la posibilidad de que el enfermo pudiera iniciar también una llamada y poder tener diferente interacción desde el video. Con esto aseguraban o disminuían la necesidad de que el personal tuviera que estar accediendo a las instalaciones. Y bueno, con esto también se aseguraba una reducción en el uso del equipo de protección personal. Aquí teníamos el ejemplo de cómo estaba inicialmente con la cámara al techo. La comunicación era bidireccional, pero solamente se iniciaba desde el puesto de enfermería. Cuando empezamos a utilizar los dispositivos en los pedestales, entonces ya había mejor comunicación, ya había también la facilidad de no tener que hacer ningún tipo de instalación y no requerir servicios técnicos. ¿Cómo se ve este tipo de solución que incluye video, que incluye audio dentro del Security Desk, dentro de la solución de Genetec? Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer el requerimiento de poder visualizar un área, un cuarto, un ala específica del hospital, un piso completo. Todos los dispositivos que están aquí en verde, este botoncito,
son dispositivos que están en línea. Y los dispositivos que están en rojo, evidentemente, están fuera de lugar. Hay una estación de enfermería, igual, que tiene capacidad para poder requerir hacer una llamada a determinada habitación y poder tener interacción con la persona enferma, poder obtener la información que necesita y poder completar esa tarea, cerrar esa llamada, dejar un registro de todas las llamadas que están ocurriendo dentro de la instalación. Inclusive el poder se podría hacer el lograr comunicación externa. También se puede hacer la visualización, aquí es desde el centro de video, estamos nosotros observando a la persona, puedo iniciar la llamada, completarla, también puedo, por ejemplo, requerir, como tengo una integración completa a través de Sipelia con dispositivos SIP, puedo también generar una alerta, un altavoz, por ejemplo, y poder impactar en mayor medida áreas más grandes o áreas determinadas donde necesito hacer labores de voceo. Entonces, esto también se hace o lo permiten hacer este tipo de soluciones. Si requiriera hablar con determinado número de pacientes de cierta área, lo puedo hacer, o con el personal que está ubicado en esa área. También lo puedo hacer. Tengo comunicación con ellos de forma bidireccional sin tener que estar utilizando, o más bien utilizando todo dentro de una misma plataforma que va a estar lista para poder hacer gestoría en el caso que se necesite hacer una revisión más a fondo de toda la actividad que está ocurriendo. Otro tipo de solución muy retadora que existe hoy en día es poder llevar control del equipo de protección personal sin que haya precisamente una persona parada ahí entregando esos equipos. Nosotros, a través del uso de tecnología, podemos establecer límites límites y accesos para que el propio personal sea el que tome el equipo y lo registre a través de una aplicación de kiosco. Él va a poder tomar el equipo que está en determinado gabinete, determinada área, determinado almacén, hacer el registro de este equipo y posiblemente ustedes estén comentando o pensando en este momento, ¿cómo voy a asegurar que esas personas no se lleven más equipo del que tienen permitido? Que usen o que abran el gabinete más veces de las que deben, o simplemente que en lugar de tomar no sé, un cubrebocas, un par de guantes, tomen más equipo del que se requiere. La solución permite estar interactuando otro tipo de dispositivos ópticos, por ejemplo, para poder tener video en esas estaciones de kiosco, poder tener el acceso en esas estaciones de kiosco. Y entonces tengamos todas las herramientas como este dashboard que estamos viendo, en el que el usuario sabe que está dejando un récord de toda la actividad que está teniendo ante ese gabinete o ante ese almacén, y va a haber completa visibilidad del equipo que él está utilizando, él o ella están utilizando. Entonces, no solamente van a tener una solución eficiente que esté entregando información en tiempo real inclusive al proveedor de esos equipos que está encargado de mantener siempre un stock sano, sino además va a generar un ambiente de confianza y de honestidad en el propio personal, ya que precisamente la tecnología apoya a que no hagan un mal uso o una mala práctica del retiro de ese equipo de protección personal. Si hay, de hecho esta es la última slide que tengo en mi presentación. No sé si, espero que haya logrado escucharse todo de forma clara. Intenté detener en las partes donde fallaba el audio y poder retomar. Si gustan, podemos iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Vamos entonces a invitar a la gente a partir de este momento a que nos envíe, nos comparta sus inquietudes referentes a este tema tan importante que es el tema de seguridad para los hospitales, el tema del sector salud. Invitamos a la gente a que en su pestaña de preguntas
nos comiencen a compartir sus inquietudes para Javier y tendremos un buen espacio para responderlas. Mientras tanto, les recordamos que la sesión está siendo grabada. Javier, no sé si mientras tanto puedes compartirles tus datos de contacto para que la gente también te pueda escribir directamente si así lo desea, hacer preguntas más específicas. Claro que sí. Mi correo electrónico es jjarillo@genetec.com. Mi número celular es el 56 11 91 87 50. 56 11 91 87 50. Las soluciones, haciendo un breviario por los cortes que hubo en el audio, las soluciones de las que hablamos fueron el control de afluencia dentro de espacios, el occupancy, cómo administro los espacios dentro de una instalación, reporte de proximidad, cómo poder saber cuando una persona es confirmada como enfermo o cuando tengo un derrame de alguna sustancia tóxica, qué personas estuvieron en contacto y que están en riesgo de haber sido infectadas. Hablamos también de la comunicación con video y audio para poder mejorar, para poder, por un lado, proteger a nuestro personal de un posible contagio, ayudarlos en este agotamiento que tienen hoy en día con el uso o con la tanta información que tienen que estar administrando y con tantas tareas que pueden ser bastante agotadoras más allá de su labor profesional, pero también que ayudan a resguardar el uso de equipo de protección personal. Y por último, hablamos del equipo de protección personal, pero entregado a partir de soluciones tecnológicas, es decir, el cómo podemos utilizar la tecnología para poder llevar un mejor control de los inventarios de todo nuestro equipo de protección personal. Bien, Javier, ahí escribimos en el chat tu correo electrónico para que la gente lo tenga ahí a la mano. Pueden verlo entonces los asistentes, el correo electrónico de nuestro presentador el día de hoy. Sergio Cisterna nos comenta, Javier, que dice que no quedó muy claro lo que comentaste antes del EPPS. Ok, los EPPS es equipo de protección personal. Cuando, inclusive aquí en México, cuando comenzó la pandemia, vimos que hubo una demanda exagerada en todo lo que era equipo de protección personal. Y muchos hospitales incluso, era muy común el estar viendo cómo el equipo médico tenía que estar reutilizando ese equipo de protección o mantenerlo mucho más tiempo del adecuado. Por ejemplo, un cubrebocas de estos azules muy comunes que vemos tiene un tiempo de vida promedio de 2 horas. Sin embargo, tenía que ser utilizado por turno completo. Entonces, una forma de apoyo para poder reducir el uso de esos equipos personales, en este caso, en el hospital, no digo el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero un hospital muy importante en la ciudad de Nueva York, fue el comenzar a utilizar tecnología para que el paciente no tuviera para que el enfermero no tuviera que ingresar cada vez y cambiarse equipo de protección cada vez que entraba a un área COVID-19. Entonces, los turnos en sí eran muy largos, pero también tenían que estar saliendo a veces constantemente, o inclusive en la falta de planeación que existía, tenía que estarse enviando personal de otras áreas. Con esto había mucho mayor consumo de este equipo de protección, pero adicional el riesgo de contagio al que estaban enfrentados los enfermeros y médicos era muy alto. ¿Qué es lo que se hizo? Empezó a utilizarse video y audio para no tener que estar presencialmente con el enfermo y no tener que estar utilizando equipo de protección. Esa es una forma en la que fomentamos la reducción del uso de ese equipo, pero por otro lado, también está el cómo se administra el equipo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que normalmente se tiene una persona que está haciendo entrega de los equipos de protección. Pero ¿qué sucede si esa persona no hace el trabajo de forma adecuada o inclusive por las propias políticas pudiera estar en riesgo o no se puede tener o no se desea depender de una persona, de un ser humano
para poder estar haciendo esa administración del equipo de protección. Se tiene ahí entonces una solución de kiosco que permite interactuar con el sistema de control de acceso y con el video para que yo, por ejemplo, si soy un médico y necesito equipo de protección, yo ya voy a tener establecido el equipo que puedo utilizar y que tengo disponible en mi turno de trabajo y la cantidad de veces que yo voy a poder tener acceso a ese gabinete o a ese almacén donde esté el equipo. Yo puedo llegar con mi tarjeta de empleado, con mi biometría, con mi beacon, hacer esta autenticación para que tenga yo la apertura autorizada y pueda yo retirar manualmente el equipo que yo necesito. Muchas veces pueden haber malas prácticas, ya que, pues bueno, es algo complejo y a veces caemos en errores, pero si nosotros tenemos asistencia por parte de los sistemas de video, los sistemas de acceso, que estén confirmando todo el equipo que yo estoy disponiendo y pueda yo marcar ese equipo que retiré, entonces voy a poder llevar mejor control para saber cuándo necesito reabastecer más equipo y también voy a eliminar prácticas que pudieran llevar al robo de equipo de protección personal. Esos son los dos puntos de vista o los dos puntos de los que partimos cuando hablamos de equipo de protección personal. No sé si respondí la pregunta, si quedó claro, un poquito más claro el concepto. Gracias, Javier. Sí, Sergio comenta que sí le respondiste. Gracias, Sergio. Tenemos comentarios de felicitaciones de parte de Roberto Brago, que muy buena la presentación. Gracias, Roberto. Disculpa la falla de audio. Javier, no tenemos más preguntas en el momento. Vamos a esperar si alguien más se anima a hacer alguna inquietud. Nuevamente, si quieren hacer o tienen inquietudes más personalizadas, ahí escribimos ya en el chat el correo electrónico de Javier, jjarillo@genetec.com, para que lo contacten directamente también si tienen alguna inquietud adicional. Olvidé en el pequeño resumen que había hecho mencionar también esta parte de multifactor para acceso a computadoras, para acceso a estaciones de trabajo. Es también una tendencia el uso de la biometría. No sé, hay algo muy particular que no tocamos en esta sesión y fue el uso de video térmico. No veo que alguien haya preguntado algo, pero bueno, igual si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Ya compartimos un par de veces mi correo electrónico, jjarillo@genetec.com. Si hay alguna otra pregunta, bueno, seguimos aquí unos minutitos más. Bien. Hay otra pregunta. ¿Qué tecnologías recomiendas para controlar el aforo? ¿Analíticas en las cámaras o en el servidor? Nosotros lo hacemos de dos formas. Existen dispositivos que se conocen como LiDAR que permiten hacer el conteo de las personas, igual con dispositivos bajo ciertas especificaciones técnicas, ciertas distancias, y van a permitir hacer el conteo. Este tipo de dispositivos tiene una accuracy que ronda el 95%, o sea, son bastante confiables en cuanto a llevar ese conteo. Sin embargo, otra forma de hacerlo, como bien mencionan, es con el uso de cámara. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, con analíticas de Genetec, de Kiwi Vision. Esas analíticas van a poder permitir hacer ese conteo de las personas. Colocas la cámara en la parte superior, trazas una línea de cruce y entonces vas a poder tener el marcaje de entradas y salidas. El accuracy de cuando utilizamos una cámara de video está rondando aproximadamente el 90%. Más importante o adicional, porque es supremamente importante el poder tener el conteo, es más importante todavía el que puedas tener acceso a la información, no solamente en el momento, sino que esa información te permita generar inteligencia.
porque a lo mejor va a ser muy sencillo poder colocar un dispositivo y que tengas una pantalla y te esté dando entradas y salidas. E inclusive te venden a lo mejor la idea en este tipo de soluciones que a veces se consiguen hasta en Home Depot, de que puedas tú saber cuántas personas hay ahí. No es solamente cuántas personas están ahí, es qué más voy a hacer con toda esa información. Si el día de hoy tuve en determinados horarios un exceso o un límite en el aforo, me ganó la cantidad, la capacidad de personas fue rebasada, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué inteligencia voy a generar? ¿Por qué sucedió? ¿En qué área sucedió? ¿Qué personas, inclusive yo podría tener si interactúo ahí además con sistema de control de acceso? ¿Qué individuos fueron los que estuvieron o por qué estuvieron en ese lugar? Y toda esa información empiezo a administrarla para poder tomar medidas correctivas, poder decidir de mejor forma en el futuro, en los días venideros. Entonces, sí es importante que hay más allá de el saber cuántas personas hay al momento, sino qué voy a hacer con esa información y cómo la voy a utilizar en mi beneficio. Hay esas dos formas de usarla, se puede hacer con video y se puede hacer con los dispositivos LiDAR. Bien, Javier, hay otra pregunta. ¿Cómo la solución de Genetec tomaría un control de sus activos fijos, como los trajes médicos o los equipos? Sí, sí, así es. Nosotros en Genetec trabajamos mucho con base en las necesidades del cliente. El reporte de proximidad, por ejemplo, fue desarrollado a petición específica es de hecho un complejo, un equivalente al Centro Banamex, pero en Estados Unidos. Es un lugar muy grande de aforo de personas y ellos requerían una solución para tener esta proximidad. Cinetec lo desarrolló, lo personalizó e inclusive lo entregamos sin costo a los clientes que actualmente tienen el soporte del sistema de control de acceso. La idea no es el buscar aprovecharnos de la situación, la idea es poder ayudar con base en las necesidades del cliente. Así, de esta forma, fue que se hizo igualmente el control de activos. Es un módulo en el que tienes esta función de kiosco para poder hacer el conteo. Tienes un escáner y ese escáner simplemente presentas los dispositivos, perdón, el equipo que vas a estar utilizando, guantes, mascarilla, traje completo, máscara, todo lo vas presentando y te va haciendo el descuento automático de los activos que tienes todavía en lugar. Igualmente, si necesitas hacer una auditoría o si de repente tienes una alerta porque estás teniendo un consumo mayor del que tienes ya identificado que deberías tener, puedes generar esa auditoría y casar con eventos de video. A ver, Javier Jarillo en tal horario llegó, presentó el equipo, pero también hay un video que estuvo viendo la actividad que yo tuve ahí. Entonces, en el video se puede cerciorar todo la toma de equipos que hice y al mismo tiempo yo como personal sé que estoy enfrente de un procedimiento vigilado, controlado, voy a reducir por ende mi capacidad de tomar una mala decisión y de hacer una tontería. Entonces, así es como funciona este módulo de control de activos. Igualmente, sí es con Security Center. Oye, complementando esa pregunta y la respuesta, Sergio nos contrapregunta de qué versión puede funcionar el conteo. Ese dato no lo tengo en este momento porque la solución fue diseñada durante este tiempo de pandemia. Pudiera ser de 5.8, 5.9, pero prefiero validarlo. Entonces, si me mandas un correíto con los datos de correo, con mucho gusto valido esa información y se las confirmo a la brevedad. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué tecnología tienen para estandarizar procesos y guiar a los operadores en los pasos que deben realizar en diferentes escenarios? Por ejemplo, cuando se identifica un contagio. Sí, por supuesto. Eh, Algo que es tendencia al día de hoy es el tener filtros de control a los accesos de diferentes instalaciones.
No quisiera yo ahondar tanto en ese filtro, en el procedimiento, en si te ponen gel o no te ponen gel, o te ponen la temperatura en la mano o te la ponen en la frente. Lo que quisiera ahondar es en la importancia que existe en poder estandarizar ese procedimiento operativo. Hay todo un procedimiento que con apoyo tecnológico vamos a poder automatizar. El saber exactamente qué es o cómo va a actuar la persona si, por ejemplo, detectamos en el filtro de acceso a una persona con fiebre. Los seres humanos cometemos errores. Tenemos esta capacidad o albedrío de poder decidir algo. Cuando lo tenemos como un proceso estandarizado, no. Inclusive la persona puede desconocer el procedimiento, pero la tecnología lo va a guiar paso a paso en cada una de esas etapas. Detectamos a una persona que en el área de estacionamiento, cuando llegó al vehículo, tenía fiebre. Ok, tomamos, o más bien esa información se va a agregar al sistema, lo vamos a alimentar y entonces un proceso, un procedimiento de incidencia que ya teníamos, que fue diseñado por la gente especialista en seguridad, va a desplegarse en la pantalla. Y entonces vamos a tener a lo mejor que iniciar una serie de cuestionamientos, si ha tenido fiebre, tos, si ha viajado, si ha estado en una zona de alto riesgo, porque toda esa información es mucho más útil de lo que puede ser a lo mejor la propia lectura de temperatura, porque, bueno, existe un alto índice de personas portadoras que no tienen ningún síntoma, asintomáticos. Entonces despliego y hago esas preguntas y con respuesta a todo ese procedimiento me va a dar una continuidad lógica. ¿Cuál es el siguiente paso? A lo mejor si es un médico, si es una enfermera, dirigirlo a un área adecuada. Si es un paciente o un visitante que posiblemente va a ser un paciente, dirigirlo a determinada área, desplegar cada uno de los pasos que se van a seguir. Si es un médico, poder inmediatamente desde la misma plataforma de Genetec, el hacer la notificación a su director, a su jefe, para que puedan evitar el ausentismo o que puedan tomar las medidas necesarias para poder a lo mejor comenzar el trámite con el área de recursos humanos y con el seguro de gastos médicos. Toda esta tecnología se soporta a través de una solución que se llama Mission Control y que va a estandarizar todos los procesos y que va a servir como capa superior a todo el sistema de seguridad, tomando información y correlacionarla del video, tomando información y correlacionarla del sistema de control de acceso y así de cada uno de los diferentes sistemas para poder dar continuidad lógica y auditoría de los eventos que están ocurriendo. Muy bien, Javier, esa era la última pregunta que teníamos en este espacio. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta excelente presentación, por la temática y nuevamente muchas gracias, Javier. No, al contrario, Duván, muchas gracias a todos ustedes, gracias por la paciencia. Afortunadamente al final de la sesión se compuso el audio. Sí. Insisto, muy extraño, teníamos video, pero no teníamos audio de repente. Entonces, ofrezco de antemano una disculpa, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, por favor, háganmela saber, va a ser un placer poder trabajar con ustedes, fomentando mejores prácticas y mejores sitios más seguros para todos sus pacientes y para todo su personal médico profesional. Gracias. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes también. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Recuerden, van a recibir la grabación de la presentación el día de mañana y su respectivo certificado. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto.